Bueno, vamos a suponer que nosotros deseamos crear nuestro sistema desde Visual Basic utilizando lo que es una base de datos. Para ello, primero tendríamos que crear un proyecto. Este proyecto estaría en blanco o, si lo desean, tendría lo que es el formulario de la contraseña, un formulario que les voy a dar más adelante, que es de la Progress Bar, su menú y de manera posterior todas las tablas que ustedes vayan realizando para su sistema. Una vez que nosotros ya tuviésemos todos esos elementos, nos iríamos a un formulario, el cual vamos a suponer que va a ser el de información personal, información laboral, documentos, etc. Nos vamos a ir al menú proyecto. Cuando demos clic en el menú proyecto se va a desglosar una serie de opciones, de la cual elegiríamos agregar nuevo origen de datos. Una vez que diéramos clic en esta opción, se mostraría esta ventana. Esta ventana es un asistente. Los asistentes son, digamos, que herramientas que tiene el programa que nos ayudan a llevar a cabo una actividad de una manera más sencilla, ya que nosotros lo único que tenemos que hacer es ir aceptando las condiciones que nos va marcando el programa e irlo adaptando según nuestras necesidades. Entonces, bueno, acá nos va a decir elegir un tipo de origen de datos. Nos ofrece de dónde obtendrá la aplicación de datos, desde una base de datos, desde un programa externo de servicios de datos, desde un objeto de SharePoint. Nosotros vamos a elegir lo que es base de datos, y acá incluso si ustedes le van dando clic a cada uno les va a dar una pequeña definición. En el caso de base de datos dice: le permitirá conectarse a una base de datos y elegir los objetos de base de datos para la aplicación. Bueno, aquí es bastante claro, quiere decir que nos va a dar el acceso a un programa en el cual previamente nosotros ya tenemos creada nuestra base, y nos va a permitir elegir qué archivos, qué documentos deseamos utilizar. Bueno, una vez que nosotros hayamos elegido base de datos, le vamos a dar clic en siguiente. Una vez que nosotros hayamos hecho esta actividad, nos va a salir esta otra ventana que nos dice elegir un modelo de base de datos. Bueno, aquí no tenemos opciones. Aquí la única opción que está por defecto y que es la que vamos a seleccionar se llama conjunto de datos. Igual acá les agrega una pequeña definición, y básicamente se refiere a que vamos a agregar un conjunto de elementos en la base, y vamos a proceder a dar clic en siguiente. Cuando demos clic en siguiente va a aparecer esta ventana. En esta ventana el nombre es elegir la conexión de base de datos. Bueno, acá vamos a encontrar una pregunta que dice: ¿qué conexión de datos debería utilizar la aplicación para conectarse a la base de datos? Aquí nosotros vamos a dar clic donde dice nueva conexión. Acá trae un documento por defecto, nosotros no vamos a hacer nada aquí, nos vamos a ir a donde dice nueva conexión. Cuando demos clic ahí nos va a salir esta ventana que dice agregar conexión, y bueno, se los leo. Especifique la información para establecer conexión con el origen de datos seleccionado, o haga clic en cambiar para elegir un origen y o proveedor de datos diferente. Bueno, acá donde dice origen de datos, acá les puse una definición que nos dice que este recuadro es para seleccionar el proveedor con el cual vamos a estar trabajando. Si ustedes se dan cuenta, por defecto nos marca lo que es Microsoft Access, pero si en determinado momento nosotros quisiéramos cambiar de proveedor y utilizar cualquier otro de los que es compatible con Visual Basic, podríamos elegir lo que es un archivo de datos SQL Server, una base de datos en Oracle, básicamente cualquiera de las que están aquí. Nosotros nada más tendríamos que dar clic en cualquiera de las que deseáramos, o en otro si es que deseamos agregar y hay compatibilidad, y le daremos clic en aceptar. Después nos dice nombre del archivo de la base de datos. Cuando yo le dé clic en examinar, que es lo que les puse aquí, nos va a abrir esta ventana que, bueno, ustedes ya la conocen. Aquí nosotros tendríamos que seleccionar la base de datos que vamos a utilizar para hacer este enlace, y aquí de manera posterior ya aparecería el nombre. En este caso yo elegí la base de datos que se llamaba BD. Entonces cuando le dé clic en Open, aquí se apareció lo que es BD y la extensión de Access.
Bueno, nosotros aquí si deseamos podemos agregar una contraseña para salvaguardar nuestros datos para que estén mayormente protegidos, pero esto no es obligatorio, esto es completamente opcional por el usuario. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a proceder a dar clic en esta casilla que dice probar conexión. Yo aquí les puse la definición que dice: al dar clic en esta casilla se mostrará un mensaje que indica que la conexión se ha llevado a cabo correctamente. Esto quiere decir que si yo le doy clic a la casilla anterior y me sale este mensaje, quiere decir que el enlace fue exitoso y que puedo continuar con el procedimiento. Si me llegara a salir un mensaje de error, bueno, ahí tendré yo que detener el procedimiento y verificar cuál es el error que ha surgido y que no me permite continuar con los demás pasos. Una vez que yo ya haya hecho esta configuración, me voy a ir a dar clic en aceptar y me va a aparecer la siguiente ventana. Esta ventana básicamente lo único que me pide es guardar la configuración previamente realizada para que yo pueda pasar al siguiente paso. Aquí solamente no voy a mover nada, lo único que voy a hacer es dar clic en siguiente. Cuando le dé clic en siguiente, mucha atención aquí porque esto lo vamos a ver más tarde. Aquí nosotros vamos a elegir, o más bien nos van a aparecer todos los elementos que componen la base de datos. Cuando se está trabajando con Visual y Access, normalmente los únicos elementos que vamos a tener son las tablas. Aquí yo tendría que marcar la casilla de tablas para indicarle al programa que bueno, vamos a trabajar con todas las tablas que se encuentran aquí. Como se dan cuenta, acá dice BD porque es el nombre de lo que es la base de datos, y termina en dataset. Acuérdense que yo ya les había dado una definición de lo que es dataset. No estamos utilizando directamente la herramienta, pero bueno, es parte de la configuración que nos marque el asistente. Y le daríamos clic en finalizar. Una vez que nosotros demos clic en finalizar, para proceder a hacer lo que es el enlace ya con el formulario, iríamos al formulario en blanco, buscaríamos en el cuadro de herramientas lo que es la herramienta Data Grid Orient y iríamos a la opción que es como un cuadrito. Bueno, ahorita espero que se pueda apreciar, ahorita se las enseño, y daríamos clic en ese pequeño como cuadrito. Una vez que demos clic ahí, se va a desplegar este recuadro que ustedes ven acá. Este recuadro nos va a permitir hacer el enlace de la herramienta, con la base que previamente con los pasos anteriores ya llevamos a cabo. Cuando le dé clic aquí, que es el apartado de elegir origen de datos, que acá previamente se los definí, dice: permite seleccionar una base de datos para conectar con esta herramienta. Acuérdense que digamos que primero la base se agrega al programa y luego esa base se agrega a la herramienta. Entonces, bueno, como ya la tengo agregada, me voy a ir a este paso que dice: para agregar la base de datos que previamente se ha enlazado a Visual Basic, desplegaremos la casilla y daremos clic en agregar origen de datos al proyecto. Y aquí les puse algo entre paréntesis que es muy importante. Dice: al seleccionar esta opción se abrirá un asistente para llevar a cabo la conexión de la base de datos con la herramienta. Cabe aclarar que el asistente es el mismo que se utilizó en los pasos anteriores, con la diferencia que en el paso 5 se deberá de seleccionar la tabla que aparecerá en el formulario. Bueno, ¿cuál es el paso 5? El paso 5 es este. Cuando yo le dé clic en esa opción, voy a repetir todos los pasos. O sea, básicamente nada más voy a hacer siguiente, 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 hasta que llegue a esta ventana. En esta ventana yo le voy a dar clic en tablas y voy a seleccionar de todas las tablas cuál es la que yo quiero que se enlace con el formulario. Y bueno, eso digamos que sería todo. Una vez que yo haya seleccionado mi tabla, automáticamente en la herramienta que yo tengo insertada en el formulario me va a aparecer así. Yo seleccioné una tabla que me parece que se llamaba información personal y me dice número de trabajador, nombre, puesto, días laborables, turno, días de descanso, hora de entrada, hora de salida, salario y la fotografía del trabajador. Cuando yo ejecute este formulario me va a aparecer todos estos datos que se encuentran aquí.
Tal vez se están preguntando qué pasa con estas opciones. Bueno, estas opciones, si nosotros las marcamos, cuando estemos ejecutando el formulario vamos a poder agregar más datos, vamos a poder editar datos, o sea, corregir algo de lo que está aquí, y vamos a poder eliminarlos. Cabe resaltar que todas estas actividades nosotros las vamos a poder llevar a cabo únicamente en la ejecución. Nada de lo que hagamos se va a guardar. Por eso es que este no es un procedimiento nada recomendable para utilizarlo cuando se está haciendo lo que es el sistema, porque digamos que solamente funcionaría en el momento en que lo estemos utilizando. Después no se guardaría absolutamente nada. Por eso es que decidí mostrarles este procedimiento. Es más corto, o bueno, más largo más bien, pero igual no es difícil, solamente que pues al principio sí, porque pues vemos muchas ventanas, pero pues nosotros solamente vamos aceptando todo y el asistente es el que se encarga de realmente hacer todo el trabajo. Nosotros más adelante se los voy a explicar cuando veamos análisis. Vamos a utilizar un método que es por código. Bueno, yo considero que es el más apropiado, pero si ustedes quisieran probar otro método para llevar a cabo la elaboración de su sistema, no hay ningún problema. Como pudimos ver anteriormente, Visual es muy accesible a poder proporcionarnos más herramientas para crear la base de datos. Bueno, acá dice, otro método para llevar a cabo el enlace de Visual con Access es hacer uso del código que se presenta a continuación. Este código, si no mal recuerdo, ya se los había enseñado cuando vimos lo que es la estructura tree cache. Me faltan todavía unas líneas que no agregué porque para explicárselas no... Bueno, para explicarles este código realmente no necesito las líneas anteriores, pero pues sí las van a utilizar cuando ocupen este método. Acá se abre lo que es la sentencia tree y se abre una acción que se llama conexión. Conexión string. ¿Con qué? El proveedor aquí es Microsoft, que bueno, acá sería la extensión del programa. Data Sourcer, acuérdense que cuando veamos Data Sourcer se refiere a dónde se va a encontrar ubicado lo que es la base de datos, que en este caso es en la memoria o la unidad F, en una carpeta que se llama Exposimi, y el nombre de la base de datos es bd.accdb, que se refiere a la extensión de Access. Quiere decir que esto va a establecer una conexión directa con el proveedor de Access y va a buscar este documento. Una vez que lo encuentre, va a proceder a conectar y abrir. Si no hay ningún problema, va a salir un mensaje que diga MSG Box conectado a la base de datos, y este mensaje va a ser de tipo información y va a decir correcto. En caso de que se presentara algún problema, tenemos lo que es la sentencia cache as exception. Quiere decir que si se presenta algún problema con esta línea de código, que es exactamente la misma que la anterior, va a salir un mensaje ahora que diga error al conectar la base de datos. Este tipo de error va a ser crítico y va a decir sin conexión, y acá terminaría lo que es la estructura. Como ustedes se pueden dar cuenta, básicamente este código engloba todas las ventanas que vimos en la parte de arriba. Es más sencillo, si no nos equivocamos es más efectivo, y bueno, pues nada más bastaría copiarlo y pegarlo en todos los formularios. La ventaja es que utilizando códigos hay mayor probabilidad de guardar y buscar datos. Obviamente, como todos los métodos, también tiene pues sus ventajas y desventajas. Bueno, eso sería todo en cuestión al enlace de Visual con Access.